Muy bien, entonces, después de las actividades y la lectura que ustedes han realizado con relación a la realización de la auditoría de desempeño, vamos a abordar cómo la norma se relaciona y cuáles son los aspectos importantes. Sin embargo, es necesario iniciar recordando cuáles son aquellos términos que necesitamos conocer y fijar en nuestra mente con relación a la auditoría de desempeño. En primer lugar, recordemos la definición que la ISAI.GT 3000 nos brinda. Nos dice que una auditoría de desempeño es una revisión independiente, objetiva y confiable sobre si las acciones, sistemas, operaciones, actividades u organizaciones del gobierno operan de acuerdo a los principios de economía, eficiencia y eficacia. Y esto es algo muy importante que destaca la definición sobre si existen áreas de mejora. Entonces, la auditoría de desempeño a través de esta revisión o evaluación objetiva que se realiza, está basada esta metodología con base al el método científico, nosotros podemos establecer si están operando de acuerdo a estos tres principios, las acciones, los sistemas, los programas, las obras, todo aquello que ejecuta el Estado. Y algo importante es si de esta ejecución o de esta evaluación que nosotros realizamos podemos detectar que hay áreas de mejora y brindar las recomendaciones pertinentes. Algo importante destacar que el objetivo principal de la auditoría de desempeño es evaluar estos principios. ¿Y cuáles son ellos? Recordemos que el primero es el de eficacia, que se refiere a si se están alcanzando los objetivos planteados y logrando los resultados previstos. También tenemos el principio de eficiencia y este se refiere a la relación entre recursos utilizados y productos entregados en términos de cantidad, calidad y oportunidad. Y el tercer principio que nos define la norma es el de economía. Y este se refiere a minimizar los costos de los recursos utilizados, los cuales deben estar disponibles a su debido tiempo, en cantidades y calidades apropiadas y al mejor precio. Quiere decir de que vamos a evaluar esos sistemas, esos programas, esas actividades, esas obras que está ejecutando el Estado por medio de un principio de los presentados acá, o bien puede ser una combinación de principios. La norma nos permite evaluar uno o bien podemos evaluar dos o tres, depende cuál sea el expertise del auditor también. De la mano con estos principios, también la auditoría de desempeño nos propone tres enfoques que se pueden combinar. El enfoque en sí va a determinar la naturaleza de la investigación que vamos a realizar. Puede ser entonces este enfoque al sistema. Y si nosotros evaluamos el sistema, vamos a examinar el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión. Por ejemplo, los sistemas de administración financiera. Y si dentro de este sistema de gestión de administración financiera existiera algún sistema de información, también se evalúa. Sin embargo, para evaluar un sistema de información como tal, necesitamos ya un experto en informática que nos pueda decir si ese sistema es eficaz, es eficiente o es económico. Entonces, cuando hablamos en desempeño de sistema, enfoquémonos en lo que es el sistema de gestión. Otro de los enfoques es al problema. Y si nosotros elegimos el problema de acuerdo a la familiarización que hemos hecho, vamos a examinar y verificar y vamos a analizar también las causas de los problemas particulares o las desviaciones de los criterios establecidos. Ahora bien, tenemos el último enfoque que es el resultado. Y si este es el enfoque que vamos a utilizar, acá debemos evaluar si los objetivos en términos de resultados o productos han sido alcanzados como se deseaba o si los programas y servicios operan como se esperaba. Igual que en los principios, los enfoques pueden combinarse. Muchas veces se combina el principio de eficacia con el enfoque de resultado, o bien podría ser eficiencia con un enfoque mixto al sistema y al resultado. Entonces, no hay una limitación en cuanto a la combinación de principios o enfoques. Lo único que nos dice la norma es que cuando iniciamos a trabajar auditorías de desempeño y no tenemos todavía el expertise suficiente, es mejor iniciar con un principio y un enfoque mientras desarrollamos esa capacidad.
Es importante también que recordemos lo relacionado al proceso para poder efectuar una auditoría de desempeño. La semana pasada vimos lo que era la planeación y también pudimos observar de que la planeación pues es algo peculiar en este tipo de auditoría, ya que contiene una planificación estratégica y también contiene una planificación específica que contiene lo que es el preestudio sobre el tema de auditoría y lo que está relacionado con el diseño propio de la auditoría. El día de hoy nos vamos a centrar en lo que es la realización o ejecución de la auditoría y posteriormente en la otra semana vamos a estar viendo lo que es la elaboración de informe y el último proceso que se refiere al seguimiento. Para poder hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada con relación a la planificación estratégica y el diseño de la auditoría, vamos a presentar el siguiente ejemplo. Después, cuando realizamos la auditoría, la planificación estratégica, entonces nosotros ya podemos establecer un tema de auditoría. Y acá podemos observar de que pues vamos a tener el tema o asunto relacionado a lo que es la desnutrición infantil. En una auditoría de desempeño, la naturaleza también de la evidencia de auditoría requerida la vamos a ver de que se determina por el asunto en cuestión, que es el tema, ¿verdad? El objetivo de auditoría y las preguntas de auditoría. Vamos a terminar en lo que es la evidencia, pero es importante, como les dije al inicio, que evaluemos todo lo que vimos la semana pasada relacionado a lo que es la planificación estratégica y el diseño de la auditoría. Después, pues de haber realizado ya la planificación estratégica, como podemos ver, ya tenemos un tema a auditar, el cual podemos observar y que cumple con los criterios que se establecen en la evaluación de la misma. Nuestro asunto o tema a auditar es la desnutrición infantil. Podemos observar pues que este tema cumple pues con los criterios que hablábamos la semana pasada, como son la relevancia, ¿verdad? Porque es un tema importante en la actualidad en nuestra sociedad guatemalteca. También existe un riesgo al dejarla por un lado y no auditarla en este momento que se considera que es oportuno. También otro aspecto que podemos evaluar a través de este tema es de que es material, porque si nos relacionamos a lo que es la desnutrición infantil, vamos a poder ver en el objetivo general de que está relacionado a lo que son los pueblos maya, xinca y garífuna y del área rural. Entonces, nuestra materialidad, es decir, a quien me está dirigido en esta política, porque es prácticamente una política, es bastante material. También, si nosotros hablamos de otro aspecto como es el impacto, también nos vamos a dar cuenta de que este tema, si nosotros lo auditamos, pues vamos a generar un impacto con los resultados que obtengamos para lo que es nuestros destinatarios previstos, ¿verdad? Es decir, a la parte que espera el informe final de la auditoría. Y también podemos ver de que es un tema que es auditable porque existe bastante información que nos puede servir como base para poder realizar esta auditoría. Y podemos también observar de que pues sí, al ver que existe y cumple con todos los aspectos anteriormente mencionados, pues la entidad pues puede otorgar esas capacidades de auditoría, es decir, esos recursos, ¿verdad? Y también es importante destacar
de que el equipo de auditoría pues cuente, ¿verdad?, con los conocimientos necesarios para poder realizar este tipo de auditoría. Luego, después de que ya tenemos este tema de auditoría con todos estos aspectos evaluados, pues ya se realiza lo que decíamos que era el estudio previo, ya con un nombramiento otorgado por la entidad o la dirección a la que corresponde este tema de auditoría. Y ya con este nombramiento nosotros pues ya podemos indagar y hacer un estudio más, más a fondo a lo que se refiere todo este tema de auditoría, como lo es la desnutrición infantil. Acá, como podemos darnos cuenta, las entidades auditadas que tenemos previstas, acordémonos de que este es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia, la CESAM, ¿verdad?, que es quien prácticamente coordina esta política relacionada con la desnutrición infantil, pero también podemos observar de que está el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, también está el Ministerio de Educación y también tenemos el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque estos ministerios tienen programas que se ejecutan para poder darle cumplimiento a esta política nacional, ¿verdad? Entonces, ya teniendo pues este nombramiento, ¿verdad? Entonces, el equipo de auditoría, ya teniendo un conocimiento, un estudio previo, ya a través del diseño de la auditoría, empieza a realizar todos los procesos, como hablamos la semana pasada, para poder determinar cuál es el principio que va a evaluar y bajo qué enfoque también va a evaluar. Vamos a leer en sí el ejemplo y después vamos a continuar para que podamos darnos cuenta de todos los elementos que contiene el ejemplo. Entonces, como decíamos, nuestro asunto tema es la desnutrición infantil. Nuestro objetivo general, que ya lo podemos determinar, es evaluar la eficacia de los resultados obtenidos por el gobierno en la reducción de la desnutrición infantil en niñas y niños menores de 5 años de los pueblos mayas, Xinca y Garífuna y del área rural. Luego que ya tenemos establecido nuestro objetivo general, podemos darnos cuenta de que acá ya contiene varios elementos, ¿verdad? Como es el principio que vamos a evaluar. Nos damos cuenta que el principio que vamos a evaluar, pues, es la eficacia. Entonces nos vamos a centrar en determinar si se han alcanzado. Cuando decimos que vamos a evaluar el principio de eficacia, nos vamos a centrar en decir si las entidades han alcanzado los objetivos que tienen previstos para este tema relacionado a la desnutrición infantil. Entonces, también vamos a ver de que que dice que es bajo un enfoque a resultados. Entonces, podemos ver de que esto está relacionado, ¿verdad? Tanto el principio que nos va a indicar lo que vamos a evaluar, como el enfoque que nos va a indicar la naturaleza de la investigación y también nos permite establecer la metodología a utilizar para poder recopilar todos esos datos que nos van a servir de evidencia suficiente y apropiada. Luego que ya tenemos el objetivo general planteado, ya lo vamos a trasladar a forma de pregunta. Entonces vamos a cambiar la descripción que aparece en el objetivo general y simplemente a la pregunta lo vamos a trasladar de la siguiente manera. Nos vamos a preguntar si han sido eficaces los resultados obtenidos por el gobierno de Guatemala para reducir la desnutrición infantil
en niñas y niños menores de 5 años de los pueblos mayas, Xinca y Garífuna y del área rural. Entonces, ya vamos a determinar, ¿verdad?, de que a través de esta pregunta, pues nosotros vamos a necesitar recopilar, pues, evidencia suficiente y apropiada que nos permita contestar esta pregunta de auditoría, ¿verdad?, que es prácticamente nuestro objetivo general. Para ello, como estamos diciendo que vamos a evaluar bajo el principio de eficacia, entonces lo primero que vamos a establecer es cuáles son los objetivos planteados tanto por la Secretaría de Seguridad Alimentaria como los objetivos que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el programa relacionado a esta desnutrición infantil, así como también el programa que tenga el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social con relación a este tema que es la desnutrición infantil. Ahora bien, como estamos diciendo de que va a ser bajo el enfoque a resultados, entonces es importante establecer, ¿verdad?, cuáles son esas metas que tienen planteadas estas entidades a largo, a mediano y a corto plazo. Y tras esas metas y también nos vamos a ir también a establecer cuáles son los indicadores que ellos tienen para poder determinar si van alcanzando esas metas que tienen establecidos. También otro aspecto importante cuando evaluamos resultados es establecer quiénes son los beneficiarios de estos programas, ¿verdad? Tanto los beneficiarios que tiene establecido el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como los que tiene el Ministerio de Educación y como los que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, acá ya podemos determinar, ¿verdad? Ya tenemos todos estos elementos y con ello, pues ya podemos establecer, ¿verdad?, cómo vamos a determinar cómo vamos a recopilar, mejor dicho, esta información, ¿verdad?, para poder contestar nuestra pregunta de auditoría. Y es importante para ello que pongamos atención a lo siguiente que se relaciona como con la obtención de esa evidencia suficiente y apropiada. La obtención de evidencia se realiza durante todo el proceso de ejecución. El equipo de auditoría va a obtener esa evidencia suficiente y apropiada que le va a servir para lo que son los hallazgos y también para formular conclusiones en respuesta a los objetivos y preguntas anteriormente establecidos, con el objetivo de poder emitir recomendaciones, que es el fin último de la auditoría de desempeño. ¿Cómo vamos a obtener esta evidencia suficiente y apropiada? Vamos a obtener esta evidencia suficiente y apropiada a través de ciertos elementos probatorios que contienen métodos de recolección de datos. Como tenemos lo que es el elemento probatorio, que es la prueba física, y para la prueba física pues podemos utilizar la observación directa y también tenemos lo que es la inspección de objetos. Para el elemento probatorio, como es el testimonio, vamos a tener los métodos de entrevistas, también cuestionarios, los grupos meta o grupos de referencia, que esto hace una relación con lo que son los grupos de enfoque. Y para la prueba documental podemos utilizar el examen de archivos, también tenemos el examen de documentos, la investigación documental, la explotación o exploración de estadísticas, la exploración también de bases de datos existentes en las entidades
Y por último tenemos la prueba analítica, y estas son aquellas que son elaboradas por el auditor a partir de la utilización de diversos tipos de datos. Y el auditor puede utilizar cualquier método de recopilación de los datos anteriormente indicados o bien puede hacer una combinación de los mismos. Veamos ahora algunos de estos métodos que nos acaba de comentar la licenciada Aldana. En primer lugar, tenemos el método de cuestionarios, encuestas, listas de comprobación. ¿Cuándo vamos a utilizar este método? Cuando necesitemos obtener con rapidez y o facilidad gran cantidad de información que posean las personas de un modo que no resulte amenazador. Este método tiene ciertas ventajas porque se puede respetar el anonimato, la realización de cuestionarios, encuestas, listas de comprobación es barata, también es fácil de comparar y analizar, se puede administrar a muchas personas a la vez, podemos obtener gran cantidad de datos y existen muchos modelos de cuestionarios que podemos adaptar. Sin embargo, este método de cuestionarios, encuestas, listas de comprobación presenta ciertas dificultades, como por ejemplo que podría no obtenerse una retroalimentación cuidadosa o que la redacción pueda sesgar las respuestas de los auditados. Recordemos que estos métodos son impersonales. En las encuestas pueden requerirse expertos en muestreo y también a través de un cuestionario, una encuesta o una lista de comprobación no nos van a contar toda la información o nos van a contar toda la historia que nosotros necesitemos. Otro método es el de entrevistas. Este lo vamos a utilizar cuando se quiere entender por completo las impresiones o la experiencia de alguien o conocer mejor sus respuestas a los cuestionarios. ¿Qué ventajas tiene entonces el utilizar entrevistas para recopilar evidencia? Que primero nos permite obtener una gama completa de informaciones en profundidad. Después nos permite desarrollar la relación con el auditado y puede ser flexible con el auditado durante las entrevistas. Sin embargo, presenta dificultades tales como puede tardar mucho tiempo el realizar una entrevista, puede ser de difícil análisis y comparación, y principalmente deseamos nosotros establecer o realizar gráficas con base a los datos que recopilemos. También las entrevistas pueden ser caras y el entrevistador puede sesgar las respuestas del auditado. Otro método que podemos utilizar para recopilar evidencia suficiente y apropiada es la revisión de documentos. Y este lo utilizamos cuando se desea una impresión acerca de la forma en que actúa el programa, sin interrumpirlo a partir de una revisión de solicitudes, documentos financieros, memorandos, actas, entre otros. La ventaja de realizar una revisión documental es que brinda una información amplia y a lo largo del tiempo. Si utilizamos este método, no vamos a interrumpir el programa o la actividad o la obra que estamos auditando, ni tampoco interrumpimos el comportamiento del auditado en el mismo. Acá la información ya existe y hay pocos sesgos de la misma. Sin embargo, presenta las siguientes dificultades. A menudo ocupa mucho tiempo. La información puede ser incompleta, por lo cual puede ser una limitante a la realización de nuestro trabajo de auditoría. También es necesario tener una idea muy clara sobre lo que uno está buscando. Y este es un medio no flexible de obtención de datos. Los datos se limitan a lo que ya existe. Luego tenemos el método de observación. Este se utiliza para recoger información exacta acerca de la forma en que actúa realmente un programa, sobre todo en lo referente a sus procesos. Si nosotros utilizamos este método, es importante recordar que debemos llevar una ficha para registrar todo lo que observemos y también podemos utilizar fotografías que nos vaya permitiendo sustentar esa evidencia que recopilamos. ¿Qué ventajas tiene?
que el ver las actividades de un programa, una actividad, una obra, cualquier tipo de acción que realice mientras está ocurriendo realmente nos genera bastante evidencia. Entonces, este método es de suma importancia cuando estemos recabando la evidencia. Y también que se puede adaptar a los acontecimientos mientras estos se producen. Sin embargo, tenemos las dificultades siguientes, que la conducta puede resultar difícil de interpretar. El categorizar las observaciones puede ser complicado. También puede influir en la conducta de los participantes en el programa el hecho de que el auditor esté ahí presente y puede ser cara el hecho de estar observando todas las gestiones o todos los procesos que se realizan. Y el último método a presentar son los grupos especializados. Este lo utilizamos cuando explorar una cuestión en profundidad por medio del debate en grupos. Por ejemplo, las reacciones ante una experiencia o una sugerencia, comprender las quejas frecuentes, entre otros. Este es útil en la evaluación. ¿Qué ventaja tenemos? Que acá podemos obtener con rapidez y fiabilidad impresiones frecuentes. Puede ser un modo eficiente de obtener una información amplia y profunda en poco tiempo. También puede transmitir información clave acerca de los programas. Sin embargo, presenta las dificultades siguientes, que las respuestas pueden resultar difíciles de analizar, porque recordemos que son grupos especializados los que estamos entrevistando, les estamos realizando ciertas interrogantes para poder obtener esta evidencia. También que se necesita un facilitador adecuado para que haya seguridad y para el cierre. Y es difícil programar la reunión de un conjunto de 6 a 8 personas. Entonces, básicamente, estos son los métodos comunes que se utilizan en la auditoría de desempeño. Sin embargo, no significa que sean los únicos métodos y técnicas que ustedes pueden utilizar cuando realizan o ejecutan auditorías de desempeño. Al utilizar todas estas, o al aplicar, mejor dicho, todos estos métodos y técnicas para recopilar evidencia, nosotros con toda esa información y esa evidencia como tal que recopilamos, debemos de valorar la misma. ¿Y cómo vamos a hacer para valorar la evidencia? A través de dos características importantes que nos indica la norma. En primer lugar, debemos de evaluar si toda esa evidencia que recopilamos a partir de los métodos y técnicas es suficiente. Y cuando hablamos de suficiente se refiere a la cantidad de evidencia. Y apropiada, es decir, la calidad que ella tiene. Cuando hablamos de suficiencia debemos de entender que es una medida de la cantidad de evidencia de auditoría empleada para apoyar los hallazgos y conclusiones de auditoría. Y cuando hablamos de apropiada, debemos de considerar que la evidencia debe convencer a una persona conocedora que los hallazgos de auditoría son razonables. Esta característica se relaciona con la idoneidad o pertinencia, lo que implica relevancia, validez y confiabilidad de la misma. La ISAI.GT 3000 nos dice que debemos evaluar si la evidencia es apropiada a través de la pertinencia, la relevancia, la validez y la fiabilidad. Cuando habla de la pertinencia, nos indica que es la calidad de la evidencia que abarca la relevancia, la validez y confiabilidad de la evidencia utilizada para abordar los objetivos de la auditoría y respaldar los hallazgos y conclusiones. Es decir, es lo apropiado, lo congruente, lo necesario relacionado a la evidencia. Cuando habla de la relevancia, pues se refiere a la medida en que la evidencia tiene una relación lógica con importancia para los objetivos de la auditoría y las preguntas de auditoría que se abordan. Es decir, la relevancia está relacionada con la importancia de la evidencia. La validez se refiere a la medida en que la evidencia es significativa o razonable para poder medir lo que se está evaluando. En otras palabras, nos indica la norma, la validez se refiere a la medida en que la evidencia representa
lo que se pretende representar. La validez pues está relacionado también con lo que es la utilidad que tiene la evidencia. Y por último nos dice otro aspecto nos indica otro aspecto como lo es la fiabilidad. Y acá nos indica la norma que es lo que se refiere a la medida en que la evidencia de auditoría es respaldada por la corroboración de datos de una variedad de fuentes que investiguemos o producen los mismos hallazgos de auditoría cuando se prueban repetidamente. Es decir, la fiabilidad está relacionada con lo que es la confiabilidad de la evidencia. También nos indica la norma que también es importante, como dice, ¿verdad?, evaluar los contrastes para evaluar la pertinencia de la evidencia. Y para ello nos indica que la evidencia documental es más confiable que la evidencia oral, pero la confiabilidad varía según la fuente y el propósito del documento. También la evidencia testimonial que se corrobora por escrito es más confiable que la evidencia oral sola. También nos indica que la evidencia basada en muchas entrevistas en conjunto pues va a ser más confiable que la evidencia pues basada solo en una o varias entrevistas, ¿verdad? Y la evidencia testimonial obtenida bajo condiciones en las cuales las personas pueden hablar libremente es más confiable que la evidencia obtenida bajo circunstancias en las cuales las personas pueden sentirse intimidadas. También nos dice la norma que la evidencia obtenida de un tercero entendido, es decir, de un experto en la materia sobre el objeto que estamos investigando o tema de auditoría, creíble e imparcial, pues es más confiable que la evidencia obtenida únicamente de la administración de la entidad auditada u otras personas que van a tener un interés directo en la entidad auditada. La evidencia obtenida cuando el control interno es efectivo, pues va a ser más confiable que la evidencia obtenida cuando el control interno es débil o no existe. La evidencia obtenida a través de la observación directa, el cálculo y la inspección por parte del equipo de auditoría va a ser más confiable que la evidencia obtenida indirectamente. Y por último, nos indica que los documentos originales van a ser más confiables que los documentos fotocopiados. También la norma nos dice que existen supuestos para evaluar la suficiencia de la evidencia y considera lo siguiente: a mayor riesgo de auditoría, mayor será la cantidad y la calidad de evidencia requerida. Una evidencia más sólida va a permitir que se utilice menos evidencia. Y tener un gran volumen de evidencia de auditoría no compensa la falta de relevancia, validez o confiabilidad. Es decir, la calidad de la misma no se debe dejar por un lado, ¿verdad? Y más evidencia es normalmente necesaria cuando la entidad auditada tiene otra opinión sobre el tema y pues puede diferir de lo que la opinión que tenga un experto en la materia o en sí este experto se acompaña al equipo de auditoría o bien también una opinión diferente del que tenga el equipo de auditoría en sí. Y por último tenemos la valoración de la evidencia y para ello es importante considerar dos aspectos. La evidencia es suficiente y apropiada cuando proporciona una base razonable para respaldar los hallazgos o conclusiones dentro del contexto de los objetivos de la auditoría. Pero también la evidencia no es suficiente y apropiada cuando
Usar la evidencia conlleva un riesgo muy alto que podría llevar al auditor a llegar a una conclusión incorrecta o impropia. La evidencia tiene limitaciones significativas dado los objetivos de la auditoría y el uso previsto de la evidencia. Puede pasar también que la evidencia no proporciona una base adecuada para abordar los objetivos de la auditoría o respaldar los hallazgos y conclusiones. Y por último, también puede pasar de que el equipo de auditoría no va a poder utilizar tal evidencia como soporte para sus hallazgos y conclusiones. Después de haber visto cómo se puede valorar esta evidencia, vamos a presentarles ciertos consejos cuando se realice el trabajo de campo. El primer consejo es que se debe programar visitas, entrevistas y discusiones grupales. Cuando hacemos esta programación, las personas a las cuales vamos a visitar ya lo saben y va a ser mucho más fácil acceder a las mismas. También es necesario que consideren preparar los apoyos necesarios, es decir, aquellos oficios, copias de nombramiento y cuestionarios, las guías de entrevista, discusiones grupales y trabajo de observación directa, así como lleven ustedes también establecido cuáles son los nombres, las direcciones, número de teléfono, direcciones de correo electrónico de todas las personas a las que visitarán durante el trabajo de campo. También es necesario que consideren el tiempo para ir de un lugar a otro. No programen demasiadas entrevistas o discusiones grupales el mismo día, porque esto va a complicar el tiempo que pueden dedicar a cada una de las actividades. También no confiar exclusivamente en dispositivos electrónicos, tales como grabadoras, computadoras, entre otros. Es necesario tomar algunas notas esenciales para tener esa información primordial a nuestro alcance. También deben asegurarse de tener todos los artículos que se necesitan. Alguna información puede ser difícil de reunir después del trabajo de campo. Y también se les recomienda utilizar una vestimenta adecuada. Hay algunas reuniones con las autoridades y los líderes que generalmente requieren vestimenta formal. Sin embargo, es mucho más fácil establecer buenas relaciones con los beneficiarios si el atuendo es más informal. Entonces, agradecemos a ustedes su atención